Ya, chicos, entonces vamos a continuar. Nos habíamos quedado en los tipos de derecho. Y ahora vamos a ver, ya, ahora vamos a ver dentro de esta clasificación de derechos algunos de los derechos, digamos que más importantes, aunque todos son importantes. Pero en la página 76 ahí vamos a empezar. Están ahí los derechos civiles y los derechos políticos. Y hay una lista larga de derechos. Pero nosotros vamos a ver seis derechos de este tipo, seis derechos de económicos, sociales y culturales y seis de colectivos y del medio ambiente. Y con eso terminamos, ya. Entonces, los derechos civiles y políticos, como ya hemos dicho, se refieren a aquellos derechos que le permiten al ciudadano participar dentro de la vida política, es decir, la opción que tienen las personas de poder elegir a través del voto y también de poder ser elegidos. Y en cambio, los derechos civiles aplican a todos los tipos de bienes de las personas. Por ejemplo, está el derecho a la vida, el derecho a la libertad de pensamiento, el derecho a la igualdad, el derecho de circular libremente, entre otros. Entonces vamos a ver uno por uno, ¿ya? Entonces empezamos con el derecho a la vida. Este es súper fácil, ¿verdad? Obviamente su nombre lo dice, ¿verdad? Obliga a las autoridades públicas a impedir las conductas que pongan en peligro la vida de las personas y a preservar la vida de todos a partir de los medios legales. Este es el derecho a la vida. ¿Ustedes creen, desde su punto de vista, que el aborto viola el derecho a la vida o no? Sí, 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 Claro que sí, maestra, porque le estamos quitando la vida a un ser humano. ¿verdad? Que estamos violando un derecho que le pertenece por ser una persona. Ya, Por entonces, ejemplo, hoy en día prácticamente como que ya no tenemos derecho a la vida por tantas cosas que está pasando en el mundo. Entonces, ¿verdad? y Incluso tenemos la protección. inseguridad también, ¿verdad? Viola este derecho de nosotros. Ya, el siguiente derecho es el de libertad personal. Este derecho se refiere a no ser privados de la libertad, perdón, ya. El derecho a la libertad se refiere al derecho que tenemos de no ser privados de nuestra libertad, sino únicamente cuando hayan casos previstos por la ley, ¿verdad? Entonces, un ejemplo que ustedes conozcan donde la libertad personal de las personas, el derecho a la libertad se haya visto violada. Por ejemplo, lo que está pasando hoy en día, lo que pasó lamentablemente con la abogada que mataron, hay una sola persona presa. Mm, Dan- ya, solamente está ella. Y, o sea, yo pienso que, o sea, mi criterio, que deberían de coger a los realmente a los que deberían de ser, no, o sea, para mi ver, ella es inocente, o sea, le están quitando el derecho a la libertad y a no poderse defender. No, no es pariente mía, por si acaso. no, sí, claro, claro. Ahí se aplica este derecho, ¿verdad? Dice que es el derecho a no ser privado de libertad solo en casos previstos por la ley. Entonces, si no se ha encontrado, digamos que algo contundente en contra de ella, sí estarían violando su derecho a la libertad. Ya, el siguiente es el derecho a la libertad de pensamiento. Este derecho también es
está relacionado con el derecho a la libertad de conciencia y a la libertad de religión. Este derecho permite que cada persona logre defender las convicciones íntimas que tiene y que nadie sea obligado a actuar contra sus creencias. Entonces, también se relaciona con el derecho a la libertad de opinión y de expresión. Y este tiene que ver con que las personas no se les moleste o digamos que no se las persiga a causa de las opiniones que dan y que puedan hacer circular la información libremente. Y también que se pueda dar a conocer su pensamiento y el pensamiento de los otros. Entonces, un caso en donde se haya violado la libertad de expresión o la libertad de pensamiento. Otra vez yo misma. Sí, sí. Por ejemplo, una vez yo estaba viendo una noticia que alguien había hecho una denuncia pública Ya. por todo lo que estamos pasando en nuestro país o en el mundo entero, ¿no? Ujú. Y decía que, bueno, el anterior presidente no estaba haciendo nada, Ya. pero le cayó la policía. O sea, porque él estaba hablando, es derecho, derecho o sea, Claro, ahí hablar. están violando su derecho a la libertad de expresión o la libertad de opinión. Sí, entonces cuando de pronto nos dimos cuenta en la noticia mismo que salió, porque yo vi eso en YouTube, pero después salió en la noticia y la policía le cayó a esa persona, ¿no? Ajá. Por solamente por hablar, por defender Es su derecho. exacto. Esto también pasa en países donde hay este tipo de dictaduras, ¿verdad? Entonces los medios de difusión, ya sea la prensa escrita o en la televisión, ¿verdad? Los noticieros están controlados por el Estado. Entonces, no hay una verdadera circulación de información y no hay libertad de expresión. Se está violando los derechos de las personas porque el Estado está controlando qué información pone a disposición de los otros. Entonces ahí también se está violando los derechos de libertad de expresión y de opinión de las personas, ¿verdad? Ya, el siguiente es el derecho a la protección de la ley. Y aquí hace referencia a que todos los ciudadanos deben ser juzgados por un tribunal que sea imparcial y de acuerdo a procedimientos previamente establecidos. Derecho a la protección de la ley es que nosotros, pues si tenemos que rendir cuentas, digamos, ante la ley, se deben proteger nuestros derechos. Por ejemplo, el derecho que tenemos a un abogado, el derecho a un juicio justo y además imparcial, ¿verdad? ¿Han conocido algún caso donde se viola este derecho, el derecho a la protección a la ley? Bueno, en la actualidad, con tantos casos de corrupción, por ejemplo, que hay aquí en el país, este derecho a la protección de la ley también se ha visto violado en muchos de estos casos, ¿verdad? Donde, digamos, una persona que tiene más dinero compra, ¿verdad?, al juez o compra sí, compra al juez y la otra persona que se tiene que defender no está accediendo a un juicio justo, ¿verdad? Ahí se está violando su derecho a la protección de la ley. El siguiente es el derecho al voto. Este derecho está relacionado también con el derecho de elegir y ser elegidos para cargos públicos. Todos nosotros tenemos el derecho a poder participar de las elecciones y no solo participar dando nuestro voto, sino también todos tienen el derecho a poder acceder a ser escogidos para algún cargo público. Y el siguiente derecho es el derecho a la privacidad. Este tiene que ver con que nuestra casa, por ejemplo, nuestra casa no puede ser, digamos, los policías no pueden entrar a nuestra casa, a nuestras viviendas, sin una orden judicial, ¿verdad? Ese es el derecho a la privacidad que tenemos.
Ocurre lo mismo no solo con las viviendas, sino también con nuestras comunicaciones. Por ejemplo, no puede venir un policía y revisar nuestro celular o nuestra computadora, porque guarda información personal y es parte de nuestra privacidad. Hola, Hola, Miss. ¿qué pasó? ¿Se cortó? Sí, o sea, no se fue, pero se quedó en mudo. Ya ya les vuelvo ya les vuelvo a compartir para que vean. Ya, nos habíamos quedado en el derecho a la privacidad. ¿Sí escucharon? ¿Hasta dónde escucharon? Miss, El derecho a la en ese privacidad. está, Ah, en ya, ese ahí nos derecho habíamos está. quedado. Ya, ya, entonces ahora vamos a seguir con el siguiente para poder... Ujú. Ya, ahora vienen los derechos económicos, sociales y culturales. Ya, este tipo de derechos se conoce también como los derechos de segunda generación porque tienen un fuerte contenido social y lo que buscan es mejorar las condiciones de vida de las personas para que las personas puedan tener acceso a los medios adecuados para satisfacer todas sus necesidades. Se fueron configurando de a poco para permitir por ejemplo, para permitir que los trabajadores puedan hacer sindicatos, para prohibir el trabajo forzado, para establecer un horario de trabajo, dar protección contra enfermedades o riesgos ocupacionales en el trabajo, atender a la vejez y atender a problemas de desempleo. Entonces, muchos de estos derechos económicos, sociales y culturales están muy ligados al trabajo, porque, como dice, permite que las personas tengan acceso a satisfacer sus necesidades. Entonces, el primero que vamos a ver es el derecho a la salud física. Y aquí no solo se incluye la salud física, sino también la salud mental. Entonces, está entendida como el acceso que tenemos, el derecho que tenemos todas las personas a acceder a bienes y a condiciones de promoción, protección y atención de la salud para alcanzar el más alto nivel posible. Entonces, ¿por qué creen que es importante este derecho de salud física y mental si hablamos de trabajo? Bueno, es importante, sobre todo si hablamos de que son derechos que buscan que las personas logren satisfacer sus necesidades. Para que una persona logre satisfacer sus necesidades y realice, digamos, un trabajo adecuado, tiene que tener o mantener una buena salud. Y no solo una salud física, sino también una buena salud mental, ¿verdad? Que una persona que no se encuentre bien, digamos, si es una persona que está pasando por un proceso de luto y en el trabajo no le han dado sus días de descanso o sus días permitidos que le corresponden por ley. Imagínese esta persona cómo está yendo a trabajar, no va a poder realizar su trabajo de la manera adecuada, ¿verdad? Ya, el siguiente, Tiene toda, perdón. tiene toda la razón. Claro, en eso se incluye, o sea, la salud no solamente incluye la salud física, que estemos bien físicamente, la salud mental es muy importante, sobre todo, como les digo, si hablamos que son derechos relacionados a que nosotros podamos satisfacer nuestras necesidades y principalmente las satisfacemos a través del dinero, el dinero lo obtenemos a través del trabajo, entonces. Estos derechos están enfocados a que las condiciones en las que trabajamos sean, digamos que las adecuadas. Entonces, la salud física y la salud mental, para que dentro del trabajo es importante que siempre estén, digamos que siempre estemos saludables, no solo física, sino emocionalmente, para que nuestro trabajo lo realicemos de la mejor manera. Ya, el siguiente es el derecho a la seguridad social.
Perdón, chicos, que ando un poco mal de la garganta. Ya. El siguiente es a la seguridad social y se refiere a el acceso y la atención en los sistemas estatales o privados de protección ante diversos riesgos sociales. Por ejemplo, enfermedades, desempleos, accidentes en el trabajo, la vejez, la invalidez y obligaciones familiares. Entonces, en este caso, el derecho a la seguridad social, ¿a qué creen que se refiere? Por ejemplo, si uno, bueno, uno está trabajando y se queda sin trabajo, el seguro le ayuda hasta que uno encuentre un nuevo trabajo, ¿verdad? Eso también entra ahí, Claro, 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 también se incluye. ¿ya? Es un De, derecho. El seguro social es un derecho. Y en la actualidad también este derecho está siendo violado, ¿verdad? O el Estado no sí, está garantizando que este derecho se cumpla para todas las personas. exactamente, sí. Ya, el siguiente. Y Sí, podemos ayudarle leyendo, pues, si usted dice que está un poco delicada con la garganta, ya, a ver, sí, el siguiente, al trabajo. ya, derecho al trabajo. El que dice al trabajo en condiciones equitativas. Sí, derecho al trabajo en condiciones equitativas, dignas y justas. Es la forma de obtener los ingresos para el sustento básico y satisfacer las necesidades económicas para dignificar a la persona. Ajá. Entonces, ¿a qué se refiere esto? O sea que debe ser, yo pienso que un lugar donde uno trabaja debe ser un lugar que sea, que haya armonía, que se lleven bien, que el jefe trate bien al personal. Exacto, Sí. condiciones equitativas, que todos Ajá. tengamos las mismas oportunidades para acceder a un puesto de trabajo y además que recibamos un salario digno, es decir, que recibamos un salario competitivo por la actividad que realizamos. El siguiente es el derecho a la huelga. Hace referencia a que dentro de los trabajos las personas tienen derecho a que si no están de acuerdo con cierta situación, a hacer sindicatos y a hacer huelgas. Sin embargo, este derecho tampoco se cumple, ¿verdad? Porque cuando en los trabajos las personas empiezan a reclamar o a hacer sindicatos, así sea por cosas que son justas, lo primero que hacen es despedirlos, ¿verdad? Es verdad, Miss, lo que usted dice. Si uno o sea, de pronto uno no quiera estar en la huelga, pero le obligan. Entonces, si uno Claro, está trabajando, lo despiden del trabajo. Y exacto, y los votan a todos. si es universitario, la misma vaina, qué sé yo. Entonces, sí, es como que no tenemos muchos derechos. O sea, solamente los derechos son escritos, pero no, como que no, o sea, no Exacto. nos dan nuestros derechos que debemos de ser, que debemos de Ajá, tener. Ujú. aunque los tenemos, em, el Estado, que es el que debe garantizar que nuestros derechos se cumplan, ya sea a través de leyes, de tratados, no hace, digamos que no hace su parte para que estos derechos sean respetados. Y muchas veces también nosotros no los exigimos, por desconocimiento tal vez. Ya, el siguiente es el derecho a la propiedad privada. Aquí también se refiere al derecho, no solo a la propiedad privada, como en antes les comentaba, de que pues la policía no puede entrar a nuestra casa sin una orden, sino también a la propiedad intelectual, es decir, que nosotros somos dueños de lo que creamos. Si alguien escribe un libro, si alguien publica alguna investigación, esa persona es dueña de lo que está publicando y por lo tanto que otra persona plagie esa información, estaría violando su derecho a la propiedad. Y también eso se conoce como propiedad intelectual. Y el último es el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres. Aquí se refiere a que la educación
dice derecho a la educación y a que ésta se encuentre acorde con la propia cultura y las capacidades propias de cada individuo. ¿Ustedes creen que se cumple también este derecho de igualdad de género? No, exacto. En la mayoría de los casos, este derecho de igualdad de género no se cumple, aunque en la actualidad han habido, ¿verdad? A lo largo del tiempo, han habido muchísimas luchas por los derechos de las mujeres y el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Aún en la actualidad vemos casos en donde no hay, ¿verdad? No hay igualdad de género, no se consideran, no se abren oportunidades muchas veces para las mujeres o, o se invalidan sus derechos, ¿verdad? Ya, y por último tenemos los derechos colectivos y medioambientales y ya con estos terminamos. Estos se refieren al hablar de derechos colectivos, es que si bien es cierto, son de cada individuo, estos derechos son reclamados o se hacen, digamos que más evidente cuando los reclama, se los reclama en grupo, o sea, los reclama una comunidad. El primer derecho es a la autodeterminación y hace referencia a que cada pueblo, cada comunidad puede autodeterminarse, digamos, autoidentificarse. Por ejemplo, las comunidades de la Amazonía, ¿verdad? Que son grupos Shuar o grupos indígenas. Entonces, cada comunidad tiene el derecho de autoidentificarse, obviamente bajo su propia cultura. El segundo es el derecho a la paz y también es considerado un derecho colectivo porque pues incluye a todas las personas. ¿Ustedes creen que en la actualidad el derecho a la paz aquí en Ecuador, em, digamos que se lo respeta? ¿Qué creen ustedes? No, ¿verdad? En la situación de inseguridad en la que vivimos, el derecho a la paz para nada se respeta. Exacto, lamentablemente el derecho a la paz para nosotros por ahora está muy lejos de que lo alcancemos. Ya, el siguiente tiene que ver con los derechos medioambientales y son el derecho a un medio ambiente sano y el derecho al desarrollo sostenible. El derecho a un medio ambiente sano también es un derecho colectivo, debe ser reclamado por una comunidad y se refiere a que tenemos derecho a vivir en un ambiente donde sus condiciones estén óptimas, ¿verdad? eh, digamos, la calidad del agua que recibimos, que llega a nuestros hogares, el estado del lugar en donde vivimos, si tenemos acceso a agua potable, a saneamiento y alcantarillado. ¿Qué más creen que se incluye dentro de este derecho? Nada, ya aquí en nuestro medio, aquí el ambiente o el lugar donde nos desarrollamos, que sea un lugar limpio, ¿verdad? Que sea un lugar saludable. Imagínense si vivimos en un lugar que está lleno de contaminación, vamos a vivir enfermos. Entonces ahí tampoco se está cumpliendo con nuestro derecho a un ambiente sano. Exacto. Y Me- nosotros mi, aportamos a ese ambiente donde vivimos. Dígame. en ese caso estamos hablando ya, o sea, vivienda es donde uno vive, obvio de que uno la debe de tener limpia, el ambiente limpio, pero si ya estamos hablando de la parte de afuera, recoger la basura, o sea, que el municipio mande a recoger la basura, todo eso es nuestro derecho, ¿verdad?
Claro, Ahí aquí no, entendido. ajá, aquí no hablamos únicamente de nuestra casa, cómo tenemos nuestra casa, sino nuestro Una ambiente, comunidad, de todo todo lo eso. que nos rodea, exacto. Ah, Si ok, nosotros ok. vivimos cerca de un río, ¿cómo está ese río? ¿Está contaminado? Sí. Hay Entonces, comunidades que ya, viven cerca de ríos y captan el agua para su uso, ¿verdad? Del río. Imagínense si esa agua está contaminada o ese mismo río recibe el agua residual que ellos generan. ¿Qué agua van a estar consumiendo? Un agua contaminada. ¿Y qué genera eso? Enfermedad, ¿verdad? Ya, y el último derecho es el derecho al desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible incluye tres aspectos importantes, la parte social, económica y medioambiental. Y lo que busca el desarrollo sostenible es que nosotros logremos desarrollarnos como ciudades, como país, como comunidades, pero sin olvidarnos de los que están atrás, que el desarrollo que logremos se sostenga en el tiempo para que las personas que vienen detrás de nosotros, las generaciones que van a un futuro a utilizar lo que nosotros dejamos, tengan también ellos la capacidad de poder utilizar, ¿verdad? Todo lo que necesiten para satisfacer sus necesidades. Entonces, imagínense si la población sigue creciendo y se ocupan los lugares donde se siembra. ¿Qué le estamos dejando a las poblaciones que vienen atrás? ¿De dónde van a obtener alimentos? Si llenamos todo el campo y lo hacemos ciudad. Ese es un problema grave, ¿verdad? Y tiene que ver con la sobrepoblación. ¿Qué otro ejemplo tienen de eso? Imagínense también si nosotros utilizamos, digamos, nosotros contaminamos todas las fuentes de agua que tengamos cerquita. Si es una comunidad que tiene un río cerca, como les decía, y ellos no se preocupan, solamente se preocupan por utilizar el agua y lo contaminan, lo contaminan, lo contaminan, lo contaminan. ¿Qué va a pasar con la comunidad cuando ellos han utilizado, ¿verdad? Pero en algún momento ellos ya van a morir y vienen atrás sus hijos. ¿Qué río le están dejando a sus hijos? ¿Qué agua van a utilizar sus hijos? ¿Cómo van a satisfacer sus necesidades sus hijos? A eso se refiere el desarrollo sostenible, a que podamos desarrollarnos, pero tomando en cuenta o considerando que nuestro desarrollo no perjudique al desarrollo de las generaciones que vienen detrás de nosotros, que les dejemos, digamos, todas las posibilidades para que ellos también puedan tener acceso a todo lo que nosotros tenemos acceso. Y ya, ese es el último derecho. ¿Tienen alguna pregunta? Ya son las 2 además. Ajá, ya son las 2. ¿Tienen preguntas, opiniones, algo que quieran comentar? Nada. Ya, Nada, Miss. Todo bueno, bien. ya entonces esta es la actividad que les queda para que realicen y así mismo me los pasan por WhatsApp y ya voy a ver también para que los pongan en la plataforma, pero yo les aviso. Entonces ahorita ya les voy a hacer la captura de la asistencia y ahí eso sería todo, chicos, ¿ya? Exacto, gracias al compañero Matamoros que ha estado comentando por el chat también, exacto. Si seguimos contaminando el ambiente, probablemente no nos quede nada, ¿verdad? Ni siquiera agua que tomar. Ya chicos, entonces ahí realicen el taller, ahorita ya les hago la captura de la asistencia, se las paso al grupo y ahí nos vemos la otra clase, ¿ok? Gracias, Miss. Bueno chicos, gracias también y disculpen cualquier cosa. Gracias, Miss. Gracias, Alicia. Ya chicos, gracias también.